atención, noticia de último minuto. El gobierno de Donald Trump acaba de tomar las primeras decisiones contra el anuncio del presidente Gustavo Petro de impedir la llegada de aviones estadounidenses con colombianos deportados. Fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron a Noticias RCN que desde mañana, lunes 27 de enero, la embajada en Colombia cerrará la sección de visas. Repetimos, esta es una noticia urgente. La embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará desde mañana la sección de visas. Todo en respuesta a la negativa del gobierno colombiano de permitir el aterrizaje de 2 aviones que llegaban con colombianos deportados. Pues la polémica tiene que ver con un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro durante la madrugada a través de sus redes sociales y que está relacionado con no permitir la llegada de aviones que traían colombianos deportados de Estados Unidos. Oscar Ramírez, bien contado y bien explicado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues Paola, mire, vamos en orden y por partes. Frente a la información de que 2 aviones, uno de ellos de la Fuerza Aérea Estadounidense, el Air Force RCH-538, llegarían hoy a Colombia con más de 160 colombianos deportados desde Estados Unidos, el presidente Petro publicó pasadas las 3 de la mañana el siguiente trino, abro comillas. A las 6:45 am llegará el primer avión con deportados colombianos desde Estados Unidos. Otro avión llegará a las 10 am. Recibámoslos con banderas y flores. Eso fue lo que publicó el presidente Gustavo Petro a las 3 de la mañana, repetimos. Sin embargo, solo pasaron algunos minutos y el mandatario borró este mensaje y puso el siguiente. Veamos, y abro comillas. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes, que los recibamos aquí nosotros. Claramente, el presidente hacía alusión a las imágenes de los deportados brasileños que se conocieron en las últimas horas, donde se observa que llegaron esposados al país. Pues el mandatario en esta seguidilla de mensajes profundizó sobre este tema y reafirmó que había hecho regresar a los aviones estadounidenses que, según conocimos, ya iban en pleno vuelo hacia Colombia cuando recibieron esta desautorización. Una de estas aeronaves regresó al Paso, Texas, donde tiene a los migrantes colombianos en este momento. Veamos qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver a los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto, con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Pues el presidente Gustavo Petro también en las últimas horas publicó un nuevo trino. Dice, abro comillas, hay 15.660 estadounidenses establecidos en Colombia de manera irregular. Deben acercarse a nuestro servicio migratorio para regularizar su situación. También recientemente la nueva canciller o pronta canciller Laura Sarabia también publicó un mensaje a través de sus redes sociales. Esto es lo que ha pasado hasta ahora, pero yo sé, Paola, que usted tiene mucho más información acerca de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta información. Por supuesto que sí, Oscar. Pues mire, ante esta información que ha brindado el presidente Gustavo Petro de la llegada de migrantes colombianos deportados, funcionarios estadounidenses dijeron en condición de anonimato que las aeronaves con unos 80 migrantes en cada uno de estos habían salido de California, y fue precisamente allí cuando el gobierno colombiano retira la autorización de ingreso para estos aviones. Y es que los que quedan en el medio de estas decisiones son cientos de personas que después de varios meses de espera tenían para esta semana y para las que vienen sus citas para pedir la visa, o incluso hay aquellos que deben ir a recibirla, que ya se las habían aprobado. La voz de la gente siempre en Noticias RCN. Mañana tengo mi cita a las 3:40 de la tarde, ya no sé si me van a atender. Tengo cita, tengo mi visa desde los 5 años y estoy muy preocupado. Mi trabajo requiere muchos viajes a los Estados Unidos y con mucho esfuerzo no he dejado vencer mi visa desde los 5 años. Y es preocupante que estemos sometidos a los cambios y a los estados de ánimo del gobierno, donde no hay ninguna estrategia de relaciones exteriores, sino dependemos del estado de ánimo del presidente.
he invertido muchísimo dinero, son cerca de 9 millones de pesos pues en todo el proceso, no solo en el trámite de la visa, sino renovación de pasaportes, viajes, la comprobación de todo lo que se necesita para presentar y ahora no sé qué va a pasar, básicamente porque con todo esto que está pasando no sé verdaderamente qué voy a hacer con el trámite de la visa. En este caso, pues no tengo ni idea qué va a pasar ni con la visa ni con el pasaporte. Esta situación es gravísima. Es importante que podamos tener algún tipo de respuesta por parte de la Cancillería o de la misma embajada. Yo tengo la cita para febrero y ahora pues esperar la decisión que tomen los gobiernos, porque van a cancelar la cita y no sé qué vaya a pasar con mi cita. Realmente es muy frustrante esperar 2 años y levantarse un día antes de la cita y recibir esa noticia. Pues realmente es muy frustrante. Preocupante esta situación. Y es que lo decía Oscar hace algunos minutos. Precisamente ayer fue la llegada de un grupo de deportados brasileños a su país de origen. El gobierno de Brasil elevó su voz de protesta, pues los migrantes fueron esposados durante el vuelo. El avión en el que venían tenía problemas técnicos y fue obligado a hacer una parada que no estaba programada en Manaus. Pues allí fueron embarcados en un vuelo de la Fuerza Aérea Brasileña. Es allí donde les quitan las esposas y se dirigen rumbo a Belo Horizonte, su destino final. Me di cuenta de que era el comienzo de una nueva pesadilla en la que muchas vidas estarían en riesgo, familias, niños. Es una situación muy complicada, algo que no se le desea a nadie. No nos daban agua, era difícil conseguir comida, hacía mucho calor, había niños dentro del avión. Pedimos ir al baño y no nos dejaron. Nos levantamos y dijimos, necesito ir al baño, baño por favor. Y ellos simplemente nos empujaron. Siéntate, siéntate. Y nos sentimos muy oprimidos por eso. Pero ese que veíamos no ha sido el único vuelo de deportación desde Estados Unidos en estos 6 días que lleva el nuevo mandato de Donald Trump. A Guatemala deportaron 265 ciudadanos en 3 vuelos, 2 de ellos en aviones militares y 1 en un charter. A México llegaron 4 vuelos en tan solo un día, según una declaración que dio el viernes la portavoz de la Casa Blanca a través de su cuenta de X. Pero ojo, es muy importante aclararle a nuestros televidentes que este tipo de traslados aéreos con deportados no son una novedad. No es la primera vez que se hacen, fueron constantes durante el gobierno de Joe Biden y usualmente son realizados en aviones comerciales. Ojo a esta cifra. Entre junio y diciembre del año pasado se registraron más de 860 vuelos de repatriación, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional que fueron entregadas la semana pasada. Y es que desde campaña y una vez asumió el poder, el presidente Donald Trump ha sido enfático en su mano dura contra la migración irregular. El primer día de su nuevo periodo reiteró sus planes de llevar a cabo la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos. Todas las entradas ilegales inmediatamente serán frenadas y nosotros comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales de vuelta a los lugares de los que vinieron. Nosotros reinstalaremos nuestra política Quédate en México. 12:40. A esta hora quiero saludar al ex canciller Julio Londoño Paredes para analizar lo que puede venir luego de estos anuncios tanto del presidente Gustavo Petro como de la administración de Donald Trump. Bienvenido a Noticias RCN, ex canciller. Cordial saludo. Lo que más está preguntando la gente, ¿qué es lo que puede pasar con los que ya tienen trámites en proceso con la Embajada de Estados Unidos? ¿Esto podría significar que ya no les otorguen las visas? No, yo creo que eso no se va a dar. Yo creo que eso es un asunto de carácter temporal, porque precisamente las personas que van a la embajada o al consulado de los Estados Unidos a pedir visas son las personas que van a entrar legalmente, que tratan de entrar legalmente. Nosotros hemos tenido una gran afluencia de colombianos que llegan a la frontera de los Estados Unidos con México por el tapón del Darién, pero eso es otra cosa. Entonces yo creo que no se puede perjudicar en un momento determinado a la mayor parte de los colombianos que necesitan realizar actividades, que van a visitar a sus familiares, que tienen actividades legales e importantes en los Estados Unidos. Ex canciller, hay otra pregunta que ronda mucho después de estas decisiones. ¿Puede un presidente prohibir el ingreso de colombianos deportados a su propio país?
Yo creo que el presidente ha dicho que recibe a los colombianos y se ha opuesto fundamentalmente a que sean aviones militares. Independientemente de que sean aviones militares o de aviones civiles, de lo que se trata es que precisamente las autoridades consulares colombianas actúen y estén presentes para que el tratamiento que se dé a los colombianos que por cualquier razón van a ser deportados de los Estados Unidos, primero, que evidentemente sean ilegales y segundo, que sean el tratamiento sea acorde con los principios mínimos de la consideración a las personas y a los derechos humanos. Ex canciller, lo saluda Óscar Ramírez. Después de estas decisiones de lado y lado entre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, quiero que nos responda cuál es el panorama que se avecina. Pues siempre con el señor Trump las cosas son un poco impredecibles. La extradición o la deportación estaba cantada desde hacía muchos años, mucho tiempo. Todo el tiempo en que duró la campaña en los Estados Unidos, el señor Trump lo había anunciado reiteradamente. Está demostrando que su decisión es irrevocable y es verdadera. Por lo tanto, yo creo que ese es un llamado para que los colombianos no traten de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, porque van a tener dificultades, van a tener angustias y van a tener problemas. Esperamos, obviamente, que esta deportación se haga en una forma adecuada, con la intervención de las autoridades consulares colombianas y con un tratamiento justo y adecuado para las personas que están siendo deportadas. Doctor Londoño, pero también quiero preguntarle, hasta el momento hemos consultado con Cancillería, también con Migración Colombia, incluso con la Aeronáutica, sobre quiénes venían allí. No tenemos conocimiento si eran niños, mujeres, personas con historial criminal. ¿Qué puede pasar si el presidente Gustavo Petro continúa negando el ingreso de estas aeronaves con colombianos deportados? Pues yo creo que ante todo tienen que intervenir las autoridades consulares de Colombia. Para eso son los cónsules. En este momento más que en cualquier otro. Para eso están los cónsules acreditados en California. Entonces tienen que actuar de acuerdo a las obligaciones inherentes a su propio cargo. Esa es la primera cosa. Ellos deben dar fe de que el tratamiento que se le está dando a las personas es adecuado y tienen que dar fe también de que los migrantes que están siendo deportados realmente sean ilegales y que, vuelvo a repetir, cumplan todas las consideraciones que se debe tener con niños, mujeres y personas en estado de invalidez. Canciller, aquí hay un tema bastante interesante y es que estamos en pleno empalme en la Cancillería ante la salida de Luis Gilberto Murillo y la llegada de Laura Sarabia. Este tema entonces llega en un muy mal momento a propósito de lo que usted menciona de la intervención de la diplomacia colombiana. Yo creo que no puede haber en asuntos de política exterior interregnos. La Cancillería tiene que seguir funcionando independientemente de que el señor Murillo no haya todavía salido de la Cancillería y que la señora Laura Sarabia no sea todavía la canciller. La política exterior colombiana y las acciones consulares no se pueden interrumpir y no puede haber soluciones de continuidad en ese sentido. Otro tema que también nos preocupa y es que las ayudas extranjeras de Estados Unidos están en este momento congeladas hasta que no sean revisadas y no se adhieran a la política exterior del presidente Trump. En este sentido, ¿podríamos ver un posible recorte en el presupuesto que ha sido destinado para Colombia luego de toda esta tensión? Yo creo que Colombia es un país suficientemente importante, suficientemente fuerte, con una economía importante, que no puede estar pendiente de las ayudas de los Estados Unidos. Eso era un país de hace 40 o 50 años. Ahora Colombia es otro país y no puede estar sujeto en un momento determinado a chantajes de ninguna clase por una ayuda que no es significativa para la economía colombiana. Otra cosa, naturalmente, son
las exportaciones colombianas, la balanza comercial, eso es otra cosa. Pero la ayuda en sí mismo yo creo que es un asunto que Colombia no puede estar en un hilo pendiente si los Estados Unidos nos la dan o no nos lo dan, porque eso se presta para condiciones indeseables en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Pues, ex canciller, esperamos entonces que no haya mayor afectación luego de estas tensiones entre ambos países y le quiero agradecer su tiempo y su análisis aquí en Noticias RCN. Con mucho gusto. Una feliz tarde. Y es que si bien es cierto hay incertidumbre porque no se sabe entonces a ciencia cierta si van a llegar o no y a qué hora estos colombianos deportados desde Estados Unidos. Giovanni, estamos muy pendientes en el aeropuerto de Bogotá. ¿Qué más se sabe desde este punto? Hola Paola, compañeros y televidentes de Noticias RCN, muy buenas tardes. Mire, fuentes de Migración Colombia le confirmaron a Noticias RCN que aquí alcanzaron a recibir el plan de vuelo por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que esos 160 colombianos que iban a ser deportados desde ese país y llegaran a territorio colombiano lo pudieran hacer en las últimas horas. Sin embargo, la decisión del presidente Gustavo Petro pues los tomó por sorpresa justamente porque la decisión de última hora fue devolver justamente ese avión con esos 160 colombianos que tenían que llegar a territorio colombiano. Lo que sí nos hemos podido encontrar y les quiero mostrar, porque estamos en el área internacional de salidas internacionales, en el aeropuerto internacional El Dorado. Lo que nos hemos podido encontrar es que varios colombianos que van justamente hacia los Estados Unidos, pues nos han hablado, la mayoría de ellos fuera de cámara. Dicen ellos mismos que tienen miedo de lo que pueda pasar, tienen miedo del futuro que pueda venir para los colombianos. Muchos de ellos incluso son residentes, están de manera legal en los Estados Unidos, e incluso esas personas que se encuentran de manera legal en los Estados Unidos pues dicen tener miedo de lo que pueda pasar con ellos, incluso lo que pueda pasar con los turistas. Esta es precisamente una de las colombianas con la que pudimos hablar en las últimas horas. Pues me parece, no me gustaría porque todos queremos ir a Estados Unidos. Yo soy residente, tenemos todo el derecho como cualquier persona, como cualquier ser humano. Pues mira, hay que decir que es bastante la incertidumbre que ha generado en los colombianos. Muchos de ellos van hacia los Estados Unidos en calidad de turistas y ellos también, incluso teniendo su visa, pues nos han manifestado que están bastante preocupados y también nos contaron que varios de sus familiares y amigos tienen citas programadas para los próximos días y no saben qué pueda pasar con estas agendaciones, teniendo en cuenta, o estos agendamientos teniendo en cuenta pues lo que tomó justamente de decisión la Embajada de los Estados Unidos sobre Colombia. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Giovanni Suárez Bayona, Noticias RCN. Incertidumbre es lo que reina en los colombianos en medio de estas tensiones. Gracias, Giovanni. Y es que miren, el ex canciller Julio Londoño hablaba hace tan solo unos minutos de una cosa es el presupuesto que destina Estados Unidos en ayuda extranjera para Colombia. Otra es el impacto en términos económicos que pueden traer estas decisiones. Por eso quiero incorporar a esta transmisión a María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colomboamericana de Comercio. Bienvenida a Noticias RCN. Muy buenos días, Paola, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta entrevista. Además, bueno, quiero preguntarle a María Claudia, ¿esta medida puede tener impacto de algún tipo en la economía colombiana? Pues sin lugar a duda, el no tener la posibilidad de que los connacionales colombianos puedan visitar Estados Unidos, tanto para turismo como para negocios, como para el simple hecho de visitar familiares, genera una incertidumbre y al mismo tiempo una limitación importante. Cada acción que genere una confrontación entre Estados Unidos y Colombia va a tener una implicación económica sin lugar a duda. La relación entre los dos países es realmente importante, más para Colombia en diferentes ámbitos, como lo hemos dicho de la Cámara Colomboamericana, y en este momento lo más importante debería de ser un manejo a través de acciones diplomáticas, con serenidad, responsabilidad, haciendo un llamado a que cualquier diferencia se resuelva a través de los canales diplomáticos adecuados. Presidenta, me parece importante que hagamos énfasis en esa importancia de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cuáles son los sectores que se ven precisamente beneficiados por la relación que siempre se ha mantenido entre ambos países? Nosotros contamos con un acuerdo comercial que nos da una estabilidad a largo plazo de los beneficios que pueden tener todas las empresas colombianas en Estados Unidos. Y un ejemplo de ello es lo que viene sucediendo en los resultados económicos de las exportaciones, por ejemplo, colombianas en Estados Unidos. Mientras las exportaciones al mundo decrecen un 1%, las exportaciones a Estados Unidos crecen un 8%. El número de turistas que recibe Colombia es 1.072.000. Pero no es importante solamente el número. El siguiente país que recibe Colombia
turistas de otros países es México, que es con 335.000 turistas. La diferencia es enorme y el impacto económico que generan esos turistas estadounidenses en Colombia es importante. Adicionalmente, estamos viendo que el 53% de las remesas que recibe Colombia son de Estados Unidos. Significan 1.37% del PIB nacional. Y en inversión, Estados Unidos significa el 42% de la inversión extranjera que recibe Colombia. Y mientras que la inversión del mundo decrece un 25% en Colombia, crece hacia Estados Unidos, de Estados Unidos crece un 3%. Es una relación que ha venido desarrollándose en unos contextos estables, de una agenda que ha ido más allá de los presidentes. Y aquí lo importante es cómo podemos dejar esos mensajes a través de las redes sociales y trabajamos dentro de las posibilidades de acciones de los conductos diplomáticos. Importante esa reflexión. Era María Claudia Lacutir, presidenta de la Cámara Colombiana Americana de Comercio, a quien le agradezco por este espacio. Muchas gracias. Y quisiera hacer un llamado también dentro de estas posibilidades a que es fundamental, y por supuesto Estados Unidos tiene todo el derecho de decidir sobre su migración a nivel de país, pero ningún colombiano tiene el derecho de ser maltratado. Y en ese sentido, también negarse a que los connacionales deportados, no recibirlos, genera una incertidumbre, dejándolos en un limbo que puede generarse como la pena de destierro, y en ese sentido los colombianos quedarían en un limbo legal y territorial. Volvemos a insistir de la Cámara Colomboamericana que es importante garantizar un trato digno y encontrar soluciones que respeten tanto la soberanía de Colombia como los acuerdos internacionales que regulan estos procedimientos. 12:53, mucha atención, que hay otra noticia urgente. En medio de la zozobra que se vive en Tibú, las autoridades acaban de confirmar un doble homicidio. Diana Coronado, cuéntenos acerca de esta situación. Este homicidio ocurrió en pleno casco urbano. Adelante. Rosy, televidentes, buenas tardes. Así es, sucedió a 2 cuadras de donde nosotros nos encontramos ubicados. Aquí estamos resguardados por la Policía Nacional, que ha venido a brindarnos la seguridad para poder llegar. Hasta aquí nos permitieron llegar. Al parecer son 2 disidentes del Frente 33 de las FARC que fueron asesinados de forma selectiva justo en la plaza de mercado, al frente de todos los tibullanos, los ciudadanos de este municipio que lamentablemente están en medio de una zozobra por toda la guerra y confrontación que se está presentando entre 2 grupos armados muy cerca de este municipio, de esta entrada del Catatumbo y también de esta oleada de desplazados víctimas de esta crisis humanitaria que ha generado precisamente ese fuego cruzado muy cerca aquí, pero lamentablemente ya tocó el casco urbano y como le acabo de decir, es justo allá detrás. Nosotros nos encontramos enfrente de la terminal de transporte, como puede ver acaba de ingresar. Hasta aquí puedo mostrarle, es la situación en este momento en el casco urbano del municipio de Tibú. Diana, bueno, sabemos que la situación ahí ha sido muy compleja, por eso por favor le pedimos que tenga mucho cuidado. Usted además ha estado ahí acompañando a la policía y el ejército. Cuéntenos qué le dicen acerca de las medidas para reforzar la seguridad. Así es, Rosy, más allá de este doble homicidio que le acabamos de registrar a usted en directo desde el municipio de Tibú, pues precisamente hemos estado acompañando a la policía y al Ejército Nacional que buscan reforzar sobre todo el eje vial entre Cúcuta y Tibú, ingresando blindados que llegarán los próximos días, también asegurando los puntos críticos con algo que se llama tropas visibles e invisibles, visible para la ciudadanía e invisible para los grupos armados ilegales. Ellos buscan hacer este tipo de estrategias tácticas que se llama para poder garantizar el retorno de los más de 13.000 desplazados, que es el último reporte del Ministerio de Defensa que se encuentra en este momento en este municipio. De hecho, es el segundo número de desplazados más grandes después de donde usted se encuentra, de Cúcuta. Vea, este es el reporte que nosotros les hemos preparado. El ejército y la policía empiezan a tomar el control de los puntos críticos en el Catatumbo. Para recuperar el tránsito continuo entre el eje vial Cúcuta-Tibú, saturarán la vía con tropas visibles e invisibles. Hemos reforzado dispositivos, hemos empezado a insertar tropas
y la intención es que, así como hicimos en las principales cabeceras municipales, ahora lo vamos a hacer en corregimientos y veredas. Luego de salvar a cientos de vidas, los militares entran en la fase de estabilización del terreno. Ingresarán en las veredas para garantizar el retorno seguro de los miles de desplazados. Mientras en las calles de Tibú y de otros municipios del Catatumbo, es la Policía Nacional la encargada de resguardar a sus ciudadanos y a los albergues donde se encuentran las víctimas de esta crisis humanitaria. Una gran capacidad de policía judicial, infancia y adolescencia, inteligencia, nuevos efectivos para poder resguardar todos los albergues que tenemos, donde tenemos población desplazada. Al tiempo y desde el aire, perifonean y envían mensajes claros y contundentes para que los combatientes de los grupos ilegales se sometan. No espera ser capturado o muerto en el desarrollo de operaciones militares. Dé ese paso para lograr la paz del Catatumbo. De esta manera, le dan la oportunidad para que puedan regresar a una vida de paz y de legalidad. Noticias RCN, hasta las víctimas de esta crisis humanitaria de los desplazados, como le acabo de decir, ascendió el número en el municipio de Catatumbo a 13.000. Nosotros seguimos hablando con ellos, seguimos reportando las historias y el drama que traen desde sus corregimientos. Esta mañana hablamos con la señora María García, que tiene un familiar en condición de discapacidad. Él utiliza pañales, un medicamento especial y se tiene que movilizar en silla de ruedas. Llegó desde su corregimiento muy cercano al municipio de Tibú, gracias a la ayuda de sus mismos compañeros ciudadanos que viven en la vereda donde ella se encuentra, pero ahora no sabe cuando le permitan regresar cómo volver con él, pues porque entenderá tiene unas condiciones especiales. Con ese abuelo ahora, ¿a dónde vamos a cargar? Lo que los medios nos puedan ayudar, los corazones, los buenos corazones. Es el suplicio de María García, una víctima del desplazamiento forzada en el Catatumbo. Además de su crítica situación, también le preocupa la salud de su familiar, un hombre de la tercera edad que perdió la movilidad. Él sufrió un accidente cuando joven, entonces quedó inválido y que siempre caminaba, pero entonces el 21 de diciembre se cayó. Él depende de una silla de ruedas y del apoyo de los demás para suplir sus necesidades. El médico le mandó unos exámenes para la cadera y mandarle a hacer otros exámenes para el corazón también. Un electrocardiograma le mandaron. En medio de la entrevista se quebrantó. Sí, señor. No es para menos, vivió escenas terroríficas que prefiere dejar en el olvido. No, a mí me da mucho miedo. Ahora, un colegio convertido en albergue es lo más cercano a un hogar y las ayudas humanitarias su único sustento. Pero, ¿quién le garantizará a ella y a los suyos el pronto regreso a casa? Son 10 los municipios que componen la subregión de norte de Santander, conocida como Catatumbo, justo donde está Noticias RCN, en el municipio de Tibú, acompañando a todos los desplazados. Déjenme leer dos cifras de cómo se encuentra en este momento el número de personas en albergues. Por ejemplo, en San Calixto hay 758 y en Ábrego hay 414. Es la realidad que viven en este momento los miles de desplazados que deja esta crisis humanitaria. Pero Rosy, usted está en la capital norte santanderiana, en Cúcuta. Allá también se vive algo similar. Buenas tardes. Claro que sí, Diana, buenas tardes. Es que mire, esta situación en el Catatumbo es tan compleja que hasta el Papa Francisco se pronunció sobre este tema. Colombia, de manera particular en la región del Catatumbo, donde los encuentros entre armados han provocado tantas víctimas y más de 30.000 desplazados. Dirijo mi cercanía a ellos. Es que cada día se revela la compleja situación que aquí se está viviendo. El drama es tal que recientemente el Ministerio de Defensa publicó un nuevo balance en el que indica que ya son más de 47.000 los desplazados de esta crisis humanitaria. Pero en medio de esta situación, de este drama, se ve una luz, una esperanza. Ya comienzan a llegar las ayudas producto de la alianza entre la Cruz Roja y el canal RCN. Allá está Álvaro Lora con esta situación. El panorama está ahora. Álvaro, adelante. Hola,
¿qué tal? Buenas tardes. Mire, Noticias RCN continúa al lado de la gente del Catatumbo y una buena noticia porque a través de la Cruz Roja, amables televidentes, queremos mostrarles, llegaron 430 kits de aseo que están en estos baldes con doble propósito, porque aparte de beneficiarse con lo que lleva adentro, que es productos de aseo, pues ese recipiente le sirve para almacenar agua, para poder llevar el líquido a cada una de las cocinas que se han establecido, y que el comité de la Cruz Roja está en estos momentos pues pendiente de entregar más ayuda, porque a través de la campaña que se ha venido haciendo RCN Cruz Roja, podemos dar a conocer que han sido muchas las personas que se han vinculado. Y aquí le queremos mostrar, mire, que, amables televidentes, que este producto de kit o los kits de aseo están constituidos por toallas, por papel higiénico, por implementos nocturnos para que las comunidades que se encuentran en cada una de las instalaciones, en la parte afuera del Coliseo, puedan estar seguros, y sigue la Cruz Roja colombiana recibiendo las ayudas para poder brindar a las personas más necesitadas. La entrega de ayudas humanitarias a los miles de desplazados del Catatumbo concentrados en Ocaña ya comenzó por parte de la Cruz Roja colombiana en alianza con el canal RCN. En los albergues se entregarán más de 4 toneladas de alimentos. Continuamos haciendo la asistencia humanitaria, aprovechando también que RCN se ha unido a esta campaña nacional. Esperamos seguir con estos servicios tan importantes que están enfocados al área de salud, al área de asistencia humanitaria y el tema de apoyar a la coordinación. La solidaridad de los colombianos se ha visto reflejada en el arduo trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja, que de manera eficiente distribuyen alimentos, medicamentos, kits de aseo y elementos de cocina para cada uno de los refugios humanitarios en 6 albergues establecidos en Ocaña. Paquetes alimentarios tenemos para 400 familias. Hoy ya los tenemos acá en Ocaña. Vamos a empezar a entregar kit de aseo y kit de noche para 430 familias. El Comité Internacional de la Cruz Roja también se unió con el suministro de implementos hospitalarios para la atención primaria de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores en el Centro Asistencial Regional de Ocaña. Para nosotros es muy importante la contribución del pueblo colombiano. Esta campaña que tenemos con RCN y con toda la comunidad es para que también se unan, por favor, a contribuir con recursos en efectivos. En Colombia, la movilización solidaria para los desarraigados del Catatumbo avanza por intermedio de la Cruz Roja colombiana con el apoyo del canal RCN. Mire, aquí en la sede de la Cruz Roja en el municipio de Ocaña se ha podido dar a conocer a través de los diferentes medios de comunicación y de RCN que se ha podido conseguir a través del Comité Internacional de la Cruz Roja todos los implementos hospitalarios para poder atender a aquellas familias que requieran alguna intervención médica en el Hospital Emiro Quintero Cañizares de esta localidad. Álvaro Lora, Noticias RCN, Ocaña, norte de Santander. Y es que en medio de este drama están los niños, los pequeños que no entienden por qué deben salir de sus casas y de sus colegios o escuelas. Pues Brandon Galvis, buenas tardes. Hay una iniciativa y la idea es que esta semana puedan volver a clase, ¿no? ¿De qué se trata? Adelante. Hola Rosy, así es, precisamente es una estrategia liderada desde la Secretaría de Educación Departamental y consiste en que hayan unas aulas temporales en los albergues, por ejemplo, donde han llegado esta población desplazada de la zona del Catatumbo, como lo son Tibú, Ocaña y la capital de norte de Santander. Precisamente aquí en Cúcuta se dispuso ya de un colegio que será habilitado por la misma Gobernación de norte de Santander para que cerca de 500 niños puedan retornar a las aulas de clase mientras pueden devolverse nuevamente hacia las zonas rurales en la zona del Catatumbo. Restableceremos las condiciones para prestar el servicio educativo siempre y cuando haya la garantía de protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, de los docentes, de los administrativos que hay en cada uno de los colegios y podamos poco a poco ir retornando a la normalidad. De manera gradual, las autoridades regionales buscan que las actividades educativas reinicien inicialmente en los cascos urbanos de la zona del Catatumbo, como se tiene previsto en todo el departamento para mañana. Mientras tanto, para la atención a estudiantes desplazados, se han habilitado aulas temporales en Ocaña, Tibú y Cúcuta.
El gobernador acá en Cúcuta dispuso de unas instalaciones de un colegio que queda ubicado detrás de la gobernación, lo arrendó para poder, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a transporte escolar, vamos a recuperar y a caracterizar nuestros niños para poder llevarlos allá y que puedan recibir sus clases. En la capital norte santandereana serían cerca de 500 estudiantes que requieren actualmente del servicio educativo tras el fenómeno de desplazamiento por la guerra en el Catatumbo. ¿Pero qué piensan los padres de familia sobre esta medida? Es bueno que estudien. Yo a mis hijos les digo estudien porque eso es lo mejor que les queda a ellos en la vida, estudiar. La administración departamental también evalúa mediante la declaratoria de la emergencia económica y la conmoción interior del gobierno para que se garanticen recursos destinados a uniformes, útiles escolares y PAE. Compañeros televidentes, pues vean, y es que el panorama de la situación de orden público no mejora en la zona del Catatumbo, incluyendo han sido afectadas también las misiones médicas. Las autoridades departamentales confirmaron la salida precisamente del equipo médico en la zona del Acerrío, esto precisamente en zona rural del municipio de Teorama. Han pedido precisamente que se les respete la integridad y que estas personas puedan seguir prestándole los servicios a la población civil allí en la zona del Catatumbo que tanto lo requiere. Ni médicos ni enfermeras cuentan con las garantías y las ambulancias para el traslado de heridos no se está permitiendo vía terrestre. Ni las misiones médicas han logrado salvarse del conflicto, reflejando un complejo panorama en norte de Santander. El director del Instituto Departamental de Salud confirmó la salida de todo el personal médico en sitios como el Acerrío, zona rural de Teorama. Nos han imposibilitado desde todo concepto la remisión de pacientes y la contrarremisión de pacientes y que de igual manera no nos han permitido la prestación del servicio en el puesto de salud. Lo que sigue es el acercamiento con organismos internacionales para que se permita un corredor humanitario en esta zona y se respete la integridad de quienes velan por la salud de la población. Estamos haciendo un llamado al respeto del derecho internacional humanitario y que se haga de manera urgente un corredor humanitario o mesa humanitaria que permita el respeto del derecho internacional humanitario en lo que refiere a las misiones médicas. En algunos sectores en el Catatumbo, el panorama empeora, pues ya no cuentan con personal médico que le brinde apoyo a quienes están confinados. Y es que precisamente este llamado que hacen las autoridades en norte de Santander para que ellos sigan prestando los servicios es porque muchas de estas personas todavía continúan confinadas en la zona rural y es exactamente allí donde ellos van a los puestos de salud para recibir atención médica y pues ni la misión médica se ha salvado de la situación de orden público. Pero nosotros vamos a estar aquí muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas en el departamento norte de Santander, pues ya se completan más de 40.000 personas desplazadas que deja este conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. Brandon Galvis, desde la capital norte de Santander, Noticias RCN. Rosy, usted tiene más información. Brando, muchísimas gracias para usted, también para Álvaro por esta información. Ahora bien, para nadie es un secreto que el desplazamiento trae consecuencias muy graves y por supuesto una de ellas tiene que ver con la salud mental. ¿Qué pasa con quienes son víctimas de este delito? ¿Cuáles serían las afectaciones a futuro? Pues miren este informe que nos preparó Marcela Tunjo. Vivíamos tranquilos, vivíamos normalmente como se vive la vida ya, bien tranquilos, trabajando para el sustento de nuestras casas, para vivir cómodamente, bien tranquilos, pero nunca pensamos que esto iba a suceder. Ya uno le da miedo de volver, por lo que ha pasado, todas esas cosas que lo amenazan a uno y todo eso ya uno ya no vive como una tranquilidad como antes. Lo que han tenido que vivir las víctimas de la violencia y del conflicto armado los marca por completo. Son seres humanos que quedaron en medio de una guerra ajena que les arrebató a sus seres queridos y su hogar. Situaciones y momentos que no solo los afecta en su estabilidad económica y física, sino también en su salud mental. Se enfrentan a diario a episodios de ansiedad, depresión y la incertidumbre de si podrán o no regresar a casa. Justamente por un lado, por haber dejado su tierra, la estabilidad de pronto económica que tenían, los medios que tenían de trabajo, muchas veces familia y allegados de personas que no pudieron salir o decidieron también no desplazarse, y pues adicionalmente esta ansiedad de saber qué va a pasar. Según expertos en salud mental, una víctima del conflicto armado a lo largo de su vida lidia con trastornos mentales. Pueden desarrollar también síntomas asociados al estrés postraumático.
Los niños también desarrollan traumas psicológicos. Hay alteraciones del sueño, hay cambios en los hábitos de alimentación en los niños que experimentan violencia, hay miedos generalizados. Aseguran que si bien se debe trabajar en un acompañamiento psicológico en el momento de la afectación, es esencial el acompañamiento psicosocial. Que tengan acceso integral a la salud, que tengan acceso a la educación, acceso a un trabajo digno. Entre el año 2024 y 2025 se registraron 66.847 personas desplazadas por el conflicto armado en el país. Y en medio de esto, el gobierno explicó los puntos clave en los que se va a enfocar para recuperar el Catatumbo. Es un plan con 5 ejes y aquí se los explicamos. Hacerle frente a la crisis en el Catatumbo será una tarea de largo aliento para el gobierno nacional, que busca a través de un paquete de decretos afrontar la grave crisis humanitaria que vive esta región producto de los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC. Recursos. De acuerdo con el jefe de la cartera del Interior, la intervención iniciará con la asignación de 4 billones de pesos como línea de trabajo para salvaguardar a la población e impulsar el desarrollo de la región. El compromiso del gobierno es echarlo a andar de inmediato a través de las medidas de la conmoción interior. Desplazados. Sin duda, el drama de los desplazados es uno de los puntos más álgidos, porque además es una población que crece con el pasar de los días. Se hará un censo y caracterización y se definirá cómo será la atención para estas víctimas de la guerra. De atención a la población desplazada, de protección de la vida y la integridad de los que todavía están en la zona. Cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos, si bien hacen parte de la economía y sustento de miles de campesinos, también es el motor de la violencia y la guerra en la región. Se socializará con la población programas que iniciarán como plan piloto en 5 municipios. El ministro del Interior alertó por el despojo de tierras a los campesinos por parte de estas organizaciones criminales, aprovechando el fuego cruzado. El ELN está despojando de tierras a muchos campesinos, quedándose con esas tierras, y vamos a tener el propósito de recoger toda esa información de cuáles son los predios despojados en el Catatumbo para tener un registro de ello. Firmantes de paz. El riesgo para quienes hicieron parte de los acuerdos del año 2016 cada vez es mayor y crece el número de asesinatos de firmantes de paz. Se avanzará en planes de atención integral a esta población. Protección. También se reforzarán medidas de protección contra las autoridades locales y líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos en la zona. Pues ya veíamos los puntos clave en los que se va a enfocar o centrar el gobierno. Sin embargo, al decreto de conmoción interior ya le salió una demanda. Oscar Ramírez, buenas tardes. ¿De qué se trata y bueno, qué dice el demandante? Adelante. Rosy, pues se trata del constitucionalista Germán Calderón España, a quien saludamos de una vez y le trasladamos esa pregunta que usted hace. Doctor España, muy buenas tardes. ¿Qué encontró en este decreto de conmoción interior que a su juicio no es constitucional? Lo que interpuse fue una solicitud de suspensión de los efectos jurídicos de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo a través del decreto que el Gobierno Nacional profirió el día viernes. Esta solicitud tiene su génesis en la suspensión de los efectos jurídicos de algunas leyes ordinarias que la Corte Constitucional ha venido suspendiendo desde el año 2023. Esto se da cuando las leyes son abiertamente inconstitucionales, como considero que es así en el decreto de declaratoria de conmoción. Este decreto adolece de algunos vicios de inconstitucionalidad, como son la falta de necesidad fáctica y jurídica por cuanto existían unas medidas ordinarias de carácter constitucional y legal que bien el gobierno había podido adoptar para conjurar la crisis y los efectos o la extensión de los efectos de esas crisis. Bien, pero ¿qué espera con esta solicitud de suspensión? A su juicio, ¿debió actuar el gobierno con las leyes ya establecidas? ¿No había un escenario para la conmoción interior? Es que precisamente las causas que están fundamentando el decreto son causas que vienen de hace mucho tiempo, son flagelos de inseguridad, de desbordamiento del orden público, del narcotráfico, de una inestabilidad institucional de carácter ecológica que no cabe en un decreto de conmoción interior. Son causas que no sustentan per se los decretos
legislativos que se van a proferir o estas medidas que pretende proferir el gobierno nacional para conjurar las crisis. El proceso de paz total del presidente Petro fracasó y él quiere acudir a unas medidas excepcionales a través de estos estados de excepción que no tienen los fundamentos, no cumplen con los presupuestos fáctico, valorativo y de necesidad que están establecidos en la Constitución y en la jurisprudencia. Bueno, pues esperemos qué pasa con el análisis que le hará la Corte Constitucional a este decreto de estado de conmoción interior. Rosy, usted tiene mucho más. Oscar, muchísimas gracias y mucha atención porque la crisis no solo se está registrando en el Catatumbo, pues también en otras regiones de nuestro país ya se registran combates. En Nariño, un municipio tuvo que decretar toque de queda. Giovanni, volvemos con usted. ¿De qué municipio estamos hablando? Adelante. Hola Rosy, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desafortunadamente los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN se han trasladado a diferentes regiones del país, exactamente en el municipio de Andes Sotomayor, esto es en el departamento de Nariño, en la vereda Providencia. En las últimas 48 horas se han registrado duros enfrentamientos entre la estructura Franco Benavides de las disidencias de las FARC y el ELN. Justamente en las últimas 48 horas el Ejército Nacional, las fuerzas militares, pues han tratado de estabilizar el orden público en esta región del país. Lo que nos confirman las fuentes de inteligencia militar es que hay cerca de 5 muertos en las operaciones militares de la estructura Franco Benavides y 5 más que se encuentran heridos. En este momento, lo que dicen también las fuentes es que llegó artillería pesada en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana al departamento de Nariño para tratar de estabilizar lo que está ocurriendo en las últimas horas en esa zona del país. Como usted lo decía, hubo toque de queda durante toda la noche y por supuesto estaremos muy pendientes en Noticias RCN, Rosy, de lo que ocurre en esa región del país. Claro que sí, Giovanni, vamos a estar muy atentos. Mientras tanto, hay otra situación en Antioquia, porque al mismo tiempo que la alcaldía de Briceño está atendiendo a los cerca de 130 campesinos que tuvieron que salir desplazados del corregimiento de Pueblo Nuevo, pues las tropas del ejército han tenido que desplazarse hacia este territorio para tratar de recuperar el control. Adelante, Julián Vázquez, con esta información. ¿Cuál es el panorama hasta ahora? Rosy, buenas tardes. Si bien ya no hay enfrentamientos en el territorio, lo que nos comentó el secretario de gobierno del municipio de Briceño es que los desplazados que en estos momentos están albergados en el casco urbano no están dispuestos a retornar a sus viviendas hasta tanto no existan las garantías de seguridad. Y en ese sentido es importante manifestar que aunque el ejército anunció desde ayer que sus tropas se están desplazando a la zona, pues hay que tener en cuenta que ese movimiento se debe hacer con mucho cuidado toda vez que hay presencia de artefactos explosivos. En las 2 sedes del Salón Comunal de Briceño, Antioquia, se están albergando las 57 familias compuestas por 137 personas que salieron desplazadas del corregimiento de Pueblo Nuevo, epicentro de los más recientes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en contra del Clan del Golfo. Tenemos alrededor de 18 niños, 5 adultos mayores. Están recibiendo toda la ayuda posible por parte de la alcaldía, pero su deseo más anhelado es retornar pronto a los hogares. En este momento no hay enfrentamientos, pero es lógico pensar que la Fuerza Armada pues necesita tiempo para hacer los movimientos de sus tropas. En las últimas horas también se reportaron enfrentamientos entre los mismos grupos armados en el municipio vecino de Yarumal. Que envalentonaron a estos bandidos de cuenta de la paz total. Qué ingenuidad la del gobierno pensar que a ellos los asiste una causa revolucionaria, cuando lo único que tienen como propósito es cuidar las rentas, en este caso el narcotráfico. El norte, nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño son hoy escenarios de una sangrienta guerra entre grupos armados que buscan el control de las rentas del narcotráfico. Adicional a lo anterior, las autoridades avanzan en la identificación de los 5 cadáveres que, recordemos, ayer fueron encontrados en límites con el municipio de Yarumal, donde también se registraron enfrentamientos entre grupos armados. Con la información de Medellín y Antioquia, Julián Vázquez, Noticias RCN.
Julián, muchísimas gracias por esta información y revisemos otros temas porque con más de 300 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados el último año, el Cauca se convierte tristemente en el departamento más golpeado por este delito por parte de los grupos criminales. Pues a partir de hoy, una mujer de la etnia Nasa será la abanderada de esta lucha. Vean ustedes. Desde corta edad, Rosalba Pardo vio cómo sus compañeros del colegio desaparecieron y luego fueron hallados muertos portando un fusil. La guerra no es de los niños, que si ellos decidieron hacer la guerra, pues es su responsabilidad, pero no obligar, porque un niño no tiene la conciencia, y no obligarlos a una guerra que no es de ellos. Marcada por la tragedia y la pérdida de los niños en su comunidad, se hizo etnoeducadora. Fundó la Escuela de la Guardia Indígena, en la que niños y niñas son educados con sus tradiciones ancestrales y con la firmeza para no ser reclutados por los violentos. Todo este trabajo se hace muy lúdicamente a través del vivir, del vivenciar cada espacio, y es lo que nos da para que ellos se hayan enamorado del proceso y no piensen en otros espacios que no les convienen. La valerosa historia de vida de la profe Rosita, como le dicen sus estudiantes, fue tenida en cuenta por el jurado de la Caja de Compensación Familiar Confacauca y fue seleccionada como Mujer Cauca 2025. Generarles esa posibilidad de continuar sus estudios, de trabajar actividades desde las jornadas escolares complementarias. Estamos premiando a aquellas mujeres que durante todo el año y durante gran parte de su vida, sacrificando recursos, sacrificando tiempo de su familia. Rosalba Pardo encontró en la educación la mejor oportunidad para quitarle los niños a la guerra. Seguiremos muy atentos de lo que pasa en nuestras regiones. ¿Qué les parece si ahora hablamos de lo que ocurre en Bogotá? Porque anoche hubo una balacera en pleno centro de la ciudad. Una persona fue asesinada. Angélica, esto es muy grave. ¿Qué más sabemos? Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes, pues yo los saludo desde el centro de Bogotá y es que precisamente estamos en uno de los puntos más comerciales de la capital, pues precisamente el día de ayer se dio una balacera en este punto en horas de la tarde, ustedes lo pueden ver justo en esta puerta quedaron varios de los orificios de bala que fueron provocados justo en este punto. En este momento las autoridades están adelantando las investigaciones, pero preliminarmente le podemos contar a usted y a todos los televidentes que fueron 7 personas heridas y una fallecida. Escuchemos el reporte. Ayer sobre las 5:30 de la tarde se presentó una balacera en pleno centro de Bogotá. Todo parece indicar que 2 sujetos iban tras alias El Negro, quien fue asesinado en el lugar. Fueron lesionados un grupo de transeúntes, los cuales después de una correcta y lógica atención por parte de nuestros policías, son trasladados a centros médicos para que se les presten sus primeros auxilios. 7 heridos llegaron hasta el Hospital Santa Clara. A la hora, 4 de ellos ya presentaron egreso del lugar. 2 personas fueron capturadas. Se genera una hipótesis que es un tema de vendetas por temas de microtráfico. Finalmente, es de aclarar que estos individuos fueron a puestos de disposición de autoridad competente. Los capturados deberán responder por los delitos de tráfico de armas de fuego, homicidio, lesiones personales y receptación. Y en el Valle del Cauca, indignación a través de las redes sociales, donde se dio a conocer un video donde varios menores simulan patrullar una zona. Larry, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Hola Paola, buenas tardes. Mire, es muy preocupante las actitudes que están replicando los menores en el principal puerto del Pacífico. Pues mire, lo que dicen desde la Defensoría del Pueblo es que los menores no pueden actuar o asimismo replicar las actitudes de las bandas criminales, pues esto es lo que ven en su entorno, un entorno violento. Sin embargo, se espera que se tomen medidas por parte de las autoridades, en este caso del ente nacional y local, para así evitar que estos menores sean instrumentalizados por grupos delincuenciales en Buenaventura. Estas son las indignantes imágenes que tienen en alerta a las autoridades y a la población en Buenaventura. 3 niños con tablas en mano simulando ser armas de fuego, bolsas en su cuerpo y cara como capuchas, esto acompañado de un paso agitado en lo que parecería un patrullaje a la zona. El rechazo es absoluto en el principal puerto del Pacífico, pues los menores estarían replicando las formas violentas de los grupos armados, conducta similar a la incursión armada del año 2023. Pues preocupante para nosotros como Defensoría. Es el reflejo que los niños ven de lo que pasa en su barrio, en su comuna, en nuestra sociedad. El temor también persiste ante posibles casos de instrumentalización de menores,
pues aún se desconoce si el video muestra un entrenamiento delincuencial por parte de bandas criminales o sería un simple juego de niños. Y no es posible que estemos instrumentalizando los niños, porque una sociedad que toca negativamente a sus niños es una sociedad sin futuro. Ante la alerta, el Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía adelanta operativos. Ha iniciado un despliegue integral de la estrategia E-País, enfocada a la protección de la adolescencia e infancia segura en todo el territorio bonaerense. En el año 2024, en el Valle del Cauca, 14 menores de edad fueron reclutados por grupos criminales. Y retornamos a la capital del Valle del Cauca con información del oriente de Cali. Pues mire, los líderes de esta zona de la ciudad están siendo amenazados. La denuncia la hizo John Olave, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Potrero Grande, quien denuncia que el pasado 2 de enero fue lanzada a la puerta de su vivienda, al parecer, lo que sería una papabomba. El panorama para los líderes sociales preocupa en Cali. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Potrero Grande, en el oriente de la ciudad, recibe amenazas y ataques desde hace 5 meses. La última amenaza fue el 2 de enero, donde le hicieron un atentado a mi vivienda, quemando los 3 tiros a la vivienda y hicieron como una papabomba en la parte de afuera. Se ha denunciado en la fiscalía, se le mandó a la alcaldía, a todos, pero tristemente aquí en Cali no hay un protocolo de seguridad a los líderes sociales. La labor social sería el principal factor de las amenazas. Las ollas y a la oficina les incomoda eso, que nosotros no permitamos que los niños y los jóvenes se metan a estos grupos. Algo especial es como el tema del guireo, que es enfrentamiento entre niños, que hay oficinas que lo encabezan y nosotros hemos dicho no, vamos a la cultura, vamos al deporte, pero no más a la violencia. Noticias RCN consultó con las autoridades frente a los ataques e indicaron que el afectado no aceptó el filtro de seguridad. A esta persona en particular se le ofreció la ruta, esta persona decidió no aceptarla. Pese a esto, la investigación por el caso de este líder social se espera continúe, mientras el Estado le brinda la protección necesaria. Las autoridades en Cali están tras la pista de quienes serían los responsables de lanzar este artefacto explosivo contra la vivienda de este líder social del oriente de la ciudad, quien teme por la integridad de su familia y la de él mismo. Información que reportamos desde el Valle del Cauca. Genes Larry Escobar, Noticias RCN. Atentos quedamos a esa investigación. Gracias, Larry, por su reporte. Llegó la hora de cambiar de tema porque hoy estamos de estreno en el canal de RCN. Llega la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia y los participantes están listos para ingresar. Nuestra compañera Juliana Javive está desde el máster central de la casa para que nos cuente cómo se están viviendo estas horas previas al estreno. Julia, adelante. Hola, ¿qué tal? Así es, pues les cuento que hoy los saludo desde el máster de la Casa de los Famosos Colombia. Aquí sucede toda la magia. Como pueden observar, ellos tienen el control de cada uno de los rincones de la casa. Y precisamente nos encontramos desde este punto porque hoy nos preparamos para vivir el gran lanzamiento de la Casa de los Famosos Colombia en su segunda temporada, que será a las 8:30 de la noche. Todos están listos, los presentadores de la casa, Carla Giraldo y Marcelo Cezanne, las presentadoras del After Show, Vicky Berrío y Karen Sevillano, la host digital Ornella Sierra y por supuesto todos los participantes, los creadores de contenido, los humoristas, los modelos, mejor dicho, todos están preparados para vivir esta experiencia. Recuerden que a través de la app del canal RCN ustedes podrán ver todos los detalles donde y cuando quieran. En Entretenimiento de RCN les tendremos más detalles de todo lo que va a suceder hoy. Ustedes continúen con más información. Chao. Imperdible esta noche el estreno de La Casa de los Famosos. A Juli, muchísimas gracias. 1 de la tarde, 29 minutos. Nosotros seguimos aquí en Cúcuta, esta vez específicamente desde la Plaza de Banderas de Cúcuta. Esto es muy cerca del Estadio General Santander. Lo que están viendo es el concierto llamado Un Canto por el Corazón del Catatumbo. Cerca de 20 artistas se han unido para recoger estas donaciones y ayudas y poder socorrer a los habitantes que vienen desplazados del Catatumbo. Esta actividad comenzó hacia las 10 de la mañana y se extenderá todo el día para poder recolectar las ayudas. Hasta este punto puede llegar y hacer la entrega de donaciones. Con esta información y estas imágenes llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN. Pero ustedes quédense con nosotros porque al regreso hay mucho más.
Mucha atención. El presidente Donald Trump acaba de anunciar un paquete de medidas contra Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro negara el ingreso de 2 aviones militares con colombianos deportados. Anunció aranceles de emergencia del 25% sobre los bienes que ingresen a Estados Unidos. En una semana se elevarán del 25% al 50%. También establece la prohibición de viaje y la revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano, aliados y partidarios. Habrá también un refuerzo en las inspecciones de aduanas y protección fronteriza, tanto a ciudadanos como a cargamentos colombianos, según él, por motivos de seguridad. Adicionalmente, habrá sanciones en materia financiera. A través de esta publicación en su cuenta de Truth Social, señala que estas medidas son solo el inicio y que no va a permitir que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales en relación con la aceptación y el retorno de los criminales que forzaron a entrar a los Estados Unidos. Tenemos que reiterar que a través de esta cuenta, de esta publicación, a través de Truth Social, señala el presidente Donald Trump que la negación de esos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los Estados Unidos. Dice él que ha sido informado hace pocos minutos que 2 vuelos de repatriación de los Estados Unidos con un gran número de delincuentes ilegales no fueron permitidos para ingresar a Colombia. Anuncia entonces un paquete de medidas contra nuestro país ante la negativa del presidente Gustavo Petro. Anuncia aranceles de emergencia del 25% sobre los bienes que ingresen a la Unión Americana y en una semana se elevarán del 25% al 50%. Dice además que habrá prohibición de viaje y revocación de visas a funcionarios del gobierno colombiano, aliados y partidarios, así como un refuerzo en las inspecciones de las aduanas y protección fronteriza, tanto a los ciudadanos como a los cargamentos colombianos por motivos de seguridad. También agrega que habrá sanciones en materia financiera e incluso, ya lo habíamos documentado hace algunos minutos en Noticias RCN, el cierre a partir de mañana en la Embajada de Estados Unidos en Colombia de la sección de visas. Volvemos con la noticia del momento. Las represalias anunciadas por el gobierno de Donald Trump ante la negativa del presidente Gustavo Petro de permitir el ingreso de 2 aviones militares con colombianos deportados. La imposición de aranceles de emergencia del 25% para todos los bienes que ingresen a Estados Unidos hace parte de esa batería de sanciones. En una semana pasarán a ser del 50%. También hablan de la prohibición de viajes y la revocación del visado de los funcionarios del gobierno colombiano y aliados partidarios. También sanciones a los integrantes del partido de Petro y familiares. Habrá además mejoras en la inspección de aduanas y protección fronteriza de ciudadanos y cargamentos colombianos por motivos de seguridad nacional. Agrega además el presidente Donald Trump que impondrán sanciones del Tesoro, bancarias y financieras en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Pero miren, también hay movimientos por el lado del gobierno colombiano. En los últimos minutos informaron que por orden del presidente Gustavo Petro dispusieron del avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana. Asimismo, que se mantienen las conversaciones activas del gobierno con el de los Estados Unidos, buscando así acuerdos que aseguren condiciones mínimas de respeto y de trato digno para los connacionales. Revisamos otra información internacional e iniciamos en Chile con la caída de una grúa de construcción sobre un complejo comercial en la ciudad de Arica. Gran parte de la estructura cayó sobre un gimnasio que por fortuna estaba cerrado al momento del incidente. El operario de la grúa falleció y 7 personas más resultaron heridas, 2 de ellas en condición crítica. La causa del desplome está siendo investigada. En Venezuela, familiares de 170 presos políticos confirmaron su excarcelación en las últimas horas. 150 de ellos estaban detenidos en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, y 20 restantes estaban en el penal de Tocuyito, en Carabobo. Esta información se conoce luego de que la Fiscalía del régimen anunciara la excarcelación de otras 381 personas detenidas durante la crisis postelectoral.
Nos vamos ahora a Medio Oriente, específicamente al Líbano, donde al menos 22 personas murieron, 120 más resultaron heridas en medio de choques con las fuerzas israelíes. Para hoy estaba previsto el regreso de ciudadanos al sur del país, como está consagrado en la tregua establecida con Hezbollah, pues este domingo también debía concluir el retiro de tropas israelíes en la zona. Aunque no nos dejen entrar, entraremos contra la voluntad de todos. Desafiando las órdenes del ejército de Israel que advertía no regresar al sur del Líbano, miles de ciudadanos cruzaron la barrera de un puesto de control israelí para intentar regresar a sus aldeas. Los soldados abrieron fuego argumentando posibles amenazas. No nos digan que lo que estamos haciendo está mal, cuando hemos esperado más de un año para poder entrar. Con alambre de púas y barricadas, las tropas israelíes bloquearon el paso en la frontera y permanecieron desplegados en la zona pese a la expiración del plazo para su retirada. Israel había anunciado que el proceso de repliegue se prolongaría más allá de los 60 días estipulados como fecha límite en la tregua alcanzada en noviembre con Hezbollah, alegando que el Líbano no ha cumplido plenamente sus compromisos. El ejército libanés informó que uno de sus soldados murió. Desde la ONU advirtieron que no existen condiciones para el regreso seguro a esta zona del Líbano. Otra población que también aguarda por volver a su hogar es la del norte de la Franja de Gaza. Ayer Israel dijo que no permitiría el acceso al acusar a Hamás de incumplir el acuerdo de entrega de rehenes. Entre tanto, surgió una propuesta del presidente Donald Trump ante la destrucción que hay en el enclave. Son impresionantes las imágenes de miles de desplazados en la Franja de Gaza. Una caravana interminable está apostada en Nuseirat. Niños, mujeres, adultos mayores e incluso enfermos duermen en colchones cargando sus pocas pertenencias y esperando poder regresar a sus hogares. La escena ocurre luego de que el gobierno israelí suspendiera el ingreso de residentes hacia el norte del enclave al acusar a Hamás de incumplir con el acuerdo de cese al fuego. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó una iniciativa de limpieza en Gaza, instando a Jordania y a Egipto a recibir a palestinos como refugiados por la guerra. Me reuniré con el general al-Sisi mañana. Me gustaría que Egipto y Jordania se llevaran a la gente. Simplemente limpiaremos todo ese lugar. Una sugerencia que ya fue rechazada por el buró político de Hamás. Jordania pareció rechazar la propuesta y Egipto aún no ha hecho comentarios al respecto. El enviado de Trump a Medio Oriente viajará a la región para formar parte de un equipo de inspección desplegado a lo largo de la franja para garantizar el cumplimiento del acuerdo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una advertencia a los talibanes en Afganistán. A través de su cuenta en X, informó que al parecer hay más estadounidenses retenidos en ese país de los que se pensaba. Si esto se confirma, señaló que podrían fijar una recompensa posiblemente mayor a la que se ofreció por Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda, neutralizado en 2011 por fuerzas estadounidenses. Vamos a hablar ahora de TikTok, porque en los próximos días podría conocerse el futuro de esta plataforma en Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo que ha conversado con múltiples personas que están interesadas en comprar esta red social de origen chino. Recordemos que al inicio de su segundo mandato no consecutivo, Trump firmó una orden ejecutiva para ampliar el plazo de que la empresa propietaria de la red social pueda vender su participación, o de lo contrario, será bloqueado su uso. Y en noticias de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol fue acusado formalmente por la Fiscalía de insurrección, luego de su intento de imponer la polémica ley marcial en diciembre pasado cuando ejercía como presidente. La oposición celebró la acusación mientras que sus abogados la rechazaron. Yoon permanece en arresto preventivo y, de confirmarse que es culpable, podría enfrentar varios años de cárcel. De Corea nos vamos a Reino Unido porque el mal clima hace de las suyas, todo por cuenta de la tormenta Eowyn. Los fuertes vientos han causado daños en viviendas en Gran Manchester. Miles de personas están sin electricidad en ese territorio y también en Irlanda, y más de 1000 vuelos han sido cancelados en la región a causa de la tormenta. Volvemos con noticias del país. María Carolina, Julio y Jessica Jordán se convierten en las nuevas caras de la violencia en contra de la mujer en Cartagena y en Bolívar. Ambas, al parecer, perdieron la vida en los últimos días a manos de sus exparejas. Andrés Casiani, usted habló con el padre de una de las víctimas. ¿Qué le dijo?
Hola televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Donde está la gente, ahí está Noticias RCN. Es por eso que hemos hablado con don Rafael, el padre de María Carolina Julio, quien no se cansa de exigir justicia por el brutal asesinato de su hija, quien al parecer murió por las brutales heridas que le causó su expareja con un pico de botella. Eso ocurrió en zona rural del municipio de María la Baja. Entre tanto, aquí en Cartagena, la familia de Jessica Jordan todavía sigue esperando que el responsable de propinarle una fuerte golpiza a esa mujer de 41 años sea capturado. No se siga maltratando y acabando con la vida de la mujer que parece que no tuviera ningún valor. Es lo que pide Rafael luego de perder a su única hija. A María Carolina Julio la asesinaron el miércoles 22 de enero en el corregimiento Los Bellos, zona rural de María la Baja, Bolívar. La mujer, que había sido reportada como desaparecida, fue hallada con signos de tortura. Es por eso que yo lo llamo un clamor muy profundo y respetuoso a estos funcionarios que son los responsables de que se tomen carta sobre estos casos. Mientras eso ocurría a más de 60 kilómetros de la capital de Bolívar, en Cartagena, Jessica Jordan luchó por su vida durante días, tras recibir una golpiza de su pareja, pero no logró sobrevivir. Justicia pide su familia. Justicia, justicia, justicia. Durante este año, 3 mujeres han sido asesinadas, incluyendo una menor de edad en embarazo. En el 2024 fueron 23. Desde la Oficina de Asuntos para la Mujer en la Secretaría de Desarrollo Social hemos estado acompañando a sus familiares y asimismo haciendo hincapié a las autoridades para que pronto sean esclarecidos los hechos bajo los cuales se ejecutó la muerte de Jessica. Las familias de Jessica y María Carolina esperan que los homicidios de ambas mujeres no queden impunes. Pues bien, televidentes, las autoridades en el departamento de Bolívar y en el municipio de María la Baja han establecido una recompensa de hasta de 10 millones de pesos por quien dé información sobre el responsable de este hecho, el asesinato de María Carolina. Por ahora es toda la información. Yo me despido desde la capital de Bolívar. Ustedes continúen con más noticias RCN. Feliz tarde. Gracias, Andrés, por el reporte. Y en medio de un día lleno de noticias preocupantes, vale la pena apostarle también a que contemos historias positivas, como las de Jordan Ignacio, conocido como el celador, que mezcla ternura y lealtad. Todos los días, decenas de transeúntes se quedan mirándolo, lo observan y es inevitable no conmoverse. A todos saca una sonrisa. Porque la verdad, todo el mundo está pendiente del perro, porque se ha hecho coger cariño desde el centro comercial y de todos los que pasan por acá. Se la pasa a veces dentro de los locales, cuando llega la gente como que el perrito está en la entrada, que tan bonito que se ve. No es para menos, su porte mezclado con su dulce cara lo hace blanco de miradas. Pero también algo muy particular, su atuendo. ¿Pero quién es este perrito que se ha vuelto viral en las redes sociales? Jordan Ignacio llega a mí como al mes y medio, 2 meses de nacido. Jordan Ignacio fue adoptado, me lo regalaron. Él llegó a mi vida y la cambió totalmente. Desde el día 1 que él llegó, Jordan Ignacio ha sido muy especial para mí, yo lo amo, lo cuido mucho. Jordan, un schnauzer de pelaje gris y barba, a quienes muchos llaman el celador. No es un vigilante común y corriente, se ha convertido en el ángel guardián de la zona. Venían persiguiendo un ladrón. El ladrón se mete corriendo al centro comercial y el celador de acá sale corriendo detrás de él a agarrarlo y Jordan corrió detrás de él. Se encerró en un local, no quería salir y él parado en la puerta ladrándole como queriéndole decir, fuera de aquí, no te queremos, salte. Y también se ha convertido en el personaje más querido de las redes sociales. Yo no sé nada, me muestran la noticia y yo me quedé como que es cierto. Me puse a leer la noticia y fue una internauta que lo grabó pasando por acá y lo publicó en Twitter y ellos lo tomaron de ahí y de ahí él se volvió viral. El uniforme con el que lo conocen en redes sociales no es su único atuendo, gracias a que Jesús Villamizar tiene amplio conocimiento. Es diseñador y le confecciona diferentes trajes a medida, con estilo, pero siempre cómodos y que no le impidan su movilidad natural. Cruzarse en el camino con Jordan o Celadoc, como prefieran llamarlo, es recordar que los vínculos que entablamos con ellos van más allá de tener un animal en casa. Es recordar que con ellos hay bienestar y hay familia.
historias buenas y Bogotá no es la excepción. Hoy estamos en el humedal La Vaca con la historia de Dora Villalobos, la guardiana de este espacio. ¿Quieren escuchar la historia? Aquí se las contamos. Llego a este espacio en condición de desplazamiento hace más de 33 años y la primera sorpresa fue saber que había llegado donde había existido un hermoso y maravilloso humedal que hacía parte de los humedales del Distrito Capital. Fue en este momento cuando Dora se puso manos a la obra y comenzó el rescate de este importante ecosistema. Al querer salvar un humedal, teníamos que pensar primero en las familias que de una u otra manera estaban involucradas. Y el primer sentimiento fue, hay que hacer algo por ellos y con ellos. Se reubicaron las familias, pero muchos de ellos volvieron para trabajar en este paraíso bogotano. Y con una pregunta que me hace Nicolás Santiago Carvajal Mayorga, mi nieto mayor, me pregunta y me dice, Tita, ¿dónde están las planticas que estamos buscando? Y es así como surge el rescatar semillas que adormecidas por muchos años, cubiertas de basura, de escombros, de aguas putrefactas, ahí adormecidas estas semillas las volvemos a la vida. Años de trabajo significan para Dora como si el humedal fuera su propio hijo. Pasa la mayoría de sus horas aquí, cuidando y protegiendo su más grande tesoro. Muchas personas incapaces sí, pero cosas imposibles no. Que todos estamos llamados a aportar nuestro granito de arena, no importa cuál sea nuestra condición, nuestro conocimiento. Sencillamente, pónganle amor, pónganse en la camiseta. Ahí lo veíamos, gente chévere, en Noticias RCN. Nos vamos a una pausa. Al regreso hablaremos sobre salud, tendremos temas culturales y no se pierdan nuestro espacio sobre videojuegos. Ya volvemos. 2:26, gracias por continuar con nosotros. Es el último día del Hey Festival Jericó que termina con un balance muy positivo. Cientos de personas visitaron ese municipio del suroeste de Antioquia para participar de uno de los eventos culturales más importantes de la región. Y por supuesto, allí estuvimos. Sara Gudelo, cuéntenos cómo termina. Hola, buenas tardes. Pues con sentimientos encontrados porque se nos acabó esta fiesta espectacular, pero felices porque tuvimos la oportunidad de estar acá. Más de 13.000 visitantes estuvieron durante el fin de semana en Jericó, en esta fiesta de las ideas. No hay duda que los libros son formas de abrir puertas y ventanas para nuevas conversaciones, y de eso sí que hubo en el iFestival Jericó. Llevar otra mirada de país, a todos esos extranjeros que vienen y también permitirle a los colombianos otro tipo de esparcimiento. Y es que tenemos mucho más de lo que creemos, y eso para los escritores invitados fue evidente durante los 3 días del Festival de las Ideas. Yo creo que uno debe de hablar de lo que sea, cuando sea con respeto, intercambiando ideas y aprendiendo unos de los otros. Y eso es lo que yo creo que se ha perdido en la discusión política, no solo de Colombia, sino de muchos países. El iFestival Jericó fue también el encuentro directo y la conversación activa con quienes leen. Encantador, porque es una forma muy bonita y cercana de estar con los escritores de los libros que a uno le gustan. El Festival de las Ideas se despide de Jericó para seguir su recorrido, llevando conversaciones y libros, pero sobre todo formas de imaginar el mundo, tal vez uno mejor. Todavía la casa está llena porque quedan unas horitas para disfrutar de este iFestival en Jericó. Sin embargo, ayer tuvimos un día espectacular, sobre todo por la noche. Estuvimos justamente en el conversatorio de Rigo con Eva y también en el concierto de los Cumbia Kings. Bueno, qué placer, muy buenas noches. Con plaza llena en el parque principal de Jericó, la conversación con Rigo comenzó con su cumpleaños. Happy birthday to you. Rigo emocionó con sus historias y celebró con la risa. Entonces estaba Pogachar, Viñegas y otro acá. Y entonces nosotros paramos a orinar. Entonces cuando empezamos a orinar, el chorro de esos muchachos llegaba hasta allá. Hasta allá. Y el mío hacía aquí, me estaba mojando los zapatos. Llegué yo a la habitación y le dije, mi amor,
creo que la potencia se acabó. Aquí, y ella te dijo, hace tiempo. Sí, pero no, la de orinar también. Ya no hay, aquí no hay fortaleza y ya. Entonces yo dije, no, sabe que ya es hora de dar un paso al costado, que el que tenga el chorro que siga. Y sobre todo, enseñó a que valoren lo poquito, lo mucho, porque si ustedes no son capaces de valorar una miadita, no son capaces de valorar una cosa grande. Son cosas sencillas. Llegaron los Cumbia Stars y con un recorrido por la música parrandera colombiana se celebró el arte de conversar, de escucharse, de imaginar. Me encanta fiel participante durante estos 7 años del High Festival. Los temas son variadísimos y un rebate como este es increíble. Me ha parecido bacano la música, la cultura, la lectura, los museos, la gente, todo. 17.000 personas viajaron 3 horas a través de las montañas del suroeste antioqueño para vivir el Live Festival Jericó. Se nos acaba entonces este AI Festival Jericó, pero es la puerta de entrada para todos los AI Festivales del año. Por supuesto, también hay eventos en Medellín y el más esperado que es el de Cartagena. Y allí estará Noticias RCN. Información desde Jericó, Sara Gudel. Al regreso les presentamos los rincones más llamativos de la Casa de los Famosos Colombia, que hoy abre sus puertas para varios participantes que aceptaron la invitación del jefe. 2:39, gracias por continuar con nosotros. Mujeres de Ataque conversó con Sara Samaniego sobre sus proyectos y su visión ambientalista, además de la importancia de generar contenido en redes sociales que no solamente entretengan, sino que también eduquen, como Marce la Recicladora, que enseña la correcta separación de los residuos. Miren. Reducir, reutilizar y reciclar. Pero hay más R's que yo digo, por favor, pongámoslas en práctica. Repensar. Hay gente que se para enfrente de la caneca y no sabe bien dónde echar cada cosa. Entonces repiénselo, léalo bien. Regalar, por ejemplo, una R muy importante. Hay una que yo le digo a todos mis seguidores, es regañar con amor. Regañar con amor al que no recicla. Al que no recicla, sí, porque falta mucha conciencia. Felicitaciones. Gracias. Qué idea maravillosa, qué puesta en práctica de esa idea tan exitosa y qué ejemplo para que el mundo de las redes sociales y el mundo de los influencers le preste un servicio a la comunidad. Sí, mira que yo siento que uno sí puede usar las redes sociales para generar un impacto positivo y no necesitamos tampoco miles de seguidores para ser influencers. Tú eres un gran influencer para todos los que te vemos, para tu familia. Incluso las mamás de cada uno son nuestros mayores influencers. Claro. Y miren, reiteramos esta noticia de suma importancia para nuestro país. Las represalias anunciadas por el gobierno de Donald Trump ante la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso de 2 aviones militares con colombianos deportados. Trump anunció la imposición de aranceles de emergencia del 25% para todos los bienes que ingresen a Estados Unidos y en una semana pasarán a ser del 50%. También habrá prohibición de viaje y revocación de visado a los funcionarios del gobierno colombiano y aliados partidarios y sanciones de visado a los integrantes del partido Petro y familiares. Mejorarán además la inspección de aduanas y protección fronteriza tanto a ciudadanos como a cargamentos colombianos por motivos de seguridad nacional. Impondrán también sanciones del Tesoro, bancarias y financieras en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Pues estas acciones se suman al cierre de la sección de visas en la Embajada de la Unión Americana en Colombia, que entrará en vigor mañana 27 de enero y que deja en el limbo y con gran incertidumbre a miles de colombianos que habían iniciado sus procesos de petición de visas. El mandatario estadounidense dijo además en su reciente publicación en Truth Social que a bordo de los aviones viajaban criminales ilegales y que con la decisión de Petro se puso en riesgo la seguridad nacional estadounidense. Una decisión que ya ha generado reacciones de diversos sectores, políticos estadounidenses como el colombiano de nacimiento y hoy senador Bernie Moreno, que ha dicho que el presidente Petro no ha entendido que Trump no es Joe Biden. También en Colombia han reaccionado. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, propone la creación de una delegación de alcaldes que viaje a Washington, D.C. para intentar reversar la puesta en marcha de estas represalias. Desde el sector económico, la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana indica que la imposición de aranceles de emergencia a los productos colombianos tendrán un impacto inmediato y devastador y pide una acción diplomática serena y responsable.
Terminamos así esta emisión. Quédense con nuestras actualizaciones en nuestras plataformas digitales. Feliz tarde.